Y está con nosotros el ex juez de la Corte Constitucional, justamente Agustín Grijalva, a quien ya le damos la bienvenida y le agradecemos por estar en este programa. Agustín, muy buenos días, bienvenido acá a Entrevistas Wambra. Buenos días y gracias por la invitación. Agustín, buenos días. Y bueno, queríamos primero justamente analizar qué está pasando con estos decretos ley, por qué la Corte ha rechazado varios de estos enviados por el presidente Guillermo Lasso, pero antes de eso, primero preguntarle, ¿será que Guillermo Lasso está entendiendo qué significa esto de económico urgente? Bueno, la Corte ya ha venido definiendo, la Corte según la Constitución es el intérprete máximo jurídico, digamos, de la Constitución. Entonces, lo que la Corte ha hecho es interpretar qué se entiende por urgencia económica en el contexto de una situación en que no hay Asamblea Nacional, en que no hay legislativo, que es una situación sui generis, excepcional, es prácticamente un régimen de transición, dice la Corte. Entonces, ha definido ya, desde junio viene definiendo, interpretando, cuando hay muerte cruzada, qué es urgencia económica. Y entonces lo que debía hacer el gobierno es tomar en cuenta estos criterios para, digamos, al remitir, ¿no es cierto?, sus decretos de urgencia económica, porque la Corte ya le está diciendo, estos son los requisitos que usted tiene que cumplir. Pero lamentablemente ha hecho caso omiso. A mi modo de ver, lo que sucede es que hay una suerte de actividad atropellada en el gobierno. Esto ya se veía desde el momento, desde el tiempo de la consulta, que se querían aprobar una serie de normas, eh, ya no prescindiendo de la Asamblea. Y eso el presidente Lasso incluso lo dijo textualmente. Yo voy a gobernar por decreto, voy a gobernar sin asamblea. Entonces se intentó en la consulta, como la consulta fue negativa, entonces ahora se pretende hacerlo vía decreto de urgencia económica con asamblea disuelta. Pero la Corte, haciendo su papel, pues ha puesto una serie de requisitos que son bastante lógicos, bastante de sentido común y que se orientan a proteger la discusión democrática que debe haber en un Estado de derecho, que no haya una concentración o un uso puramente arbitrario del poder, porque la muerte cruzada no es la muerte de la Constitución. La muerte cruzada no es la muerte de los derechos, ¿no es cierto?, que la Carta Fundamental establece. Entonces, ese es el problema, que el gobierno no toma en cuenta estos criterios jurisprudenciales de la Corte y por tanto, pues la Corte ha venido rechazando la mayoría de estos decretos de urgencia económica. Y ahora, digamos, pero en este sentido que Guillermo Lasso, digamos, ha intentado de alguna manera, digamos, en este gobernar sin asamblea, no se puede decir que está de alguna manera intentando tomar este rol de la asamblea, cuando firma este decreto de la muerte cruzada, disuelve la asamblea y el Ejecutivo intenta tomar este rol de la asamblea. Se puede decir que Guillermo Lasso está tomando este rol de la asamblea para él. Más que tomándolo, justamente como el propio presidente Lasso lo dijo alguna vez, está queriendo gobernar, legislar sin asamblea, ¿no? Y entonces, tomando el argumento de que él puede definir de forma totalmente libre lo que es lo que es urgencia económica, quiere introducir una serie de reformas estructurales, ¿no?, respecto a empresas, respecto a comercio, esto de zonas francas, eh, eh, que pues no corresponden a lo que está sucediendo este momento en el país, que es que estamos en una transición. Este es un gobierno que se está terminando, que tiene ya unas pocas semanas. ¿Cómo va a pretender, no es cierto?, introducir a último rato, al apuro, sin discusión democrática, una serie de reformas estructurales de política económica
que por eso justamente la Constitución la reserva al proceso legislativo, a la discusión en la Asamblea. Es cierto que el presidente tuvo graves dificultades, se podría decir hasta un bloqueo en la Asamblea, pero eso no justifica que ahora, digamos, como usted bien insinúa, concentre, Verónica, concentre todos los poderes legislativos sin ningún control constitucional, porque la propia Constitución establece que hay un control constitucional, ¿no? Entonces lo que está haciendo la Corte no es pues un checklist, no es una instancia que mecánicamente tiene que irle aprobando, porque él dice que es urgencia económica, todo lo que envíe, ¿no? Sin mayor análisis. Tal vez otras cortes lo hacían, pero esta corte no ha actuado así. Por ejemplo, si compara usted con estados de excepción, igual, ¿no? En el gobiernos anteriores, durante 10 años se aprobaron 90 estados de excepción, todo era constitucional. Esta corte no, esta corte hace su trabajo jurídico, ¿no? Técnico, y entonces va analizando caso por caso, proyecto por proyecto, en base a la Constitución, a la ley y a su propia jurisprudencia, como cualquier corte en el mundo. Ahora, Sí. sí, ahora Agustín, el expresidente justamente de esta Corte Constitucional, el doctor Hernán Salgado, ha mencionado que los actuales jueces sí se han convertido en una suerte de legisladores constituyentes, y ahí preguntarle, por ejemplo, su opinión si esta Corte de alguna manera ha intentado, digamos, romper su papel y a pasar una suerte, no sé, de actores políticos, si se quiere, rompiendo este papel de jueces constitucionales. Bueno, yo sí voy a respetar el criterio del doctor Salgado, eh, pero disiento totalmente, porque alrededor del mundo, y hay decenas centenas de sentencias en este sentido, pues un rol de la Corte Constitucional, como decía, es interpretar, es el intérprete máximo y el intérprete final jurídico de la Constitución, ¿no? Y entonces esto es normal, esto se hace alrededor del mundo, que las cortes interpretan muchos principios, muchas categorías abstractas, generales, existentes en la Constitución. En este caso, ¿qué es lo que ha hecho la Corte? Ha interpretado el concepto de urgencia económica en una situación sin asamblea, de disolución de la asamblea. Y pensemos en lo grave que es esto. No es cualquier cosa. Eso es lo que ha hecho. Ha diferenciado, ¿no es cierto?, del régimen constitucional normal, en el cual, pues, allí sí hay otros procedimientos, otros requisitos, y es el órgano político, es decir, la asamblea, ¿no es cierto?, la que realiza un control sobre sobre los decretos de urgencia económica. Entonces, lo que dice la Corte es, esta es una situación, pero no va a ser comparable a una situación totalmente distinta, pues, en la que no hay asamblea, no hay órgano político de control, ¿no es cierto? No se aplican las normas de procedimiento de la ley orgánica de la función judicial. Es una situación distinta, como se ha reconocido excepcional, respecto a la cual hay vacíos normativos. Entonces, lo que hace la Corte, pues, es hacer una interpretación de urgencia económica en el contexto en el que estamos viviendo, para preservar el Estado de Derecho, para que no exista fíjese lo que dice el ministro. Yo pregunto, ¿es eso admisible? El ministro Cucalón dice, todo lo económico es urgente en el país. Entonces eso significa, ¿no es cierto?, que el presidente de la República, este momento, mediante decreto, puede regular cualquier materia económica, cualquiera, y que lo único que debería hacer la Corte es, no sé, registrar, dar una suerte de visto bueno, ¿no?, sin analizar si es que se están violando derechos, como se están violando, por ejemplo, en el decreto sobre reestructuración de empresas, ¿no?, el cual prioriza
sobre los créditos privilegiados de los trabajadores, prioriza otras deudas, otras acreencias. Entonces, esto no es posible, ¿no? De llegar a esta generalización tal de que entonces, porque yo creo que es urgente y porque todo lo económico es urgente, entonces puedo hacer lo que yo quiera. No, como no hay asamblea, entonces yo puedo hacer lo que no quiero. Pero, afortunadamente, hay una Corte Constitucional seria, sólida, técnicamente, que ha salido al paso y está poniendo las cosas en sus sitios. El presidente Lasso quiere que se le apruebe algunos decretos, atienda a los criterios lógicos, razonables, que en su jurisprudencia ha establecido la Corte, ¿no? Que son, quiero aclarar, permítame aclarar, Verónica, son totalmente lógicos, totalmente lógicos. Por ejemplo, el efecto, dice la Corte, el efecto de la medida establecida en el decreto, el efecto va a ser inmediato, ¿no? Algunas personas del sector empresarial ponen el ejemplo, dicen si una persona está enferma y se está muriendo, hay que salvarla enseguida. De acuerdo, eso es lo que está diciendo la Corte, ¿no? Está diciendo, si es que la medida, la medicina, como dijo esta dirigente empresarial, le va a salvar la vida, bueno, entonces es urgente, pues, ¿no es cierto?, administrar la medicina. Pero si el efecto no es inmediato, no es urgente. Pero ahí, Porque por no ejemplo, va a tener este efecto, ¿no es cierto? sí, pero por ejemplo ahí, doctor Grijalva, en el caso, por ejemplo, de este decreto de los créditos educativos, uno entiende el decreto enviado por el presidente Lasso, donde hay familias que ahorita están sobreendeudadas y no pueden pagar, les están haciendo este tema de las coactivas, están por perder sus casas. Entonces, hay un tema de urgencia aparentemente donde van a perder sus casas, van a perder bienes, etcétera, y aparentemente tendrían el efecto inmediato de que, bueno, pararían como, no sé, el tema, no sé, de que nos podrían como parar el banco no les podría aplicar las sanciones, etcétera, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, no aplicarían en estas medidas de la Corte. Sí, claro, digamos, hay asuntos que son de importancia social y que es necesario atender cuanto antes. Pero lo que está planteando la Corte es que para eso no se requiere decreto. Eso se puede regular mediante actos administrativos, mediante eh, regulaciones administrativas, pues que eh, mejoren, den facilidades, ¿no es cierto?, a estas personas. Eh, Tan es así que creo que este es el caso, en que ya vamos 12 años en esa situación, ¿no? Entonces, y estas personas pues no están allí con este problema latente. Entonces la Corte le está diciendo, usted puede tomar medidas, ¿no? Porque tiene que usar el decreto de urgencia económica si es que usted no tiene otro medio, si es que usted no tiene otro recurso para atender el asunto. Pero si lo tiene, entonces no está en la necesidad ineludible de recurrir a este medio, ¿no? Use este medio, en esto es comparable a los estados de excepción, en este aspecto, ¿no es cierto? Que si es que la Corte ha dicho también, si es que usted no puede tomar las medidas en régimen ordinario, entonces pues necesita el estado de excepción para estas medidas. Igual es acá, entonces no es que es una insensibilidad, una ceguera de la Corte frente a situaciones difíciles. Todo lo contrario, se le dice, usted, gobierno, tiene las facultades, las competencias para resolver este asunto y hágalo. Y en su dictamen lo exhorta al gobierno a que lo haga con las competencias que efectivamente tiene. Claro, por ejemplo, me pongo a pensar, digamos, en las mesas de diálogo que pasó después del paro nacional, cuando los campesinos le pedían condonar las deudas, por ejemplo, y el gobierno de Guillermo Lasso no dio mayores soluciones a estas deudas. Por ejemplo, con los créditos educativos podría pasar lo mismo, el gobierno podría buscar otro tipo de mecanismos. Sin embargo, por ejemplo, no se han abierto esos canales de diálogo, esos otro tipo de medidas, por ejemplo, y ahorita no se están mirando qué otro tipo de alternativas
alternativas, por ejemplo, se podrían dar a esas familias. Un poco está pasando eso y más bien el gobierno ha preferido, digamos, echarle la pelota, en este caso a la Corte Constitucional. Correcto, correcto. Ese es el asunto. Como le digo, yo reitero mi criterio, es mi apreciación personal, de que hay en este momento una actividad normativa atropellada por parte del gobierno, ¿no? Querer hacer a último rato lo que pues no pudo hacer por razones políticas. Y entonces, por este motivo, pues se está cometiendo una serie de errores, ¿no? En estas propuestas que pues son contrarias al control constitucional, que la Corte tiene la obligación y la competencia para ejercer. Y en otro tema, ayer también la Corte Constitucional suspendió temporalmente otro decreto firmado por Lazo que tiene que ver con o el decreto 754 que de alguna manera daba una consulta ambiental que en los proyectos mineros. Y ahí preguntarle, doctor Grijalva, su apreciación sobre esta suspensión temporal y el dictamen emitido por la Corte. Bueno, igualmente, en esto también la Corte ha dado razones jurídicas. Y hay en general razones jurídicas. La Corte, por ejemplo, ha desarrollado jurisprudencia, una serie de parámetros para la consulta ambiental. Entonces, la normativa que regula la consulta ambiental tiene que atender a esos parámetros, porque eso es lo que se ha dispuesto en las sentencias. Eh, de igual forma debería proceder la Asamblea, por un lado. Por otro lado, como se está regulando un derecho constitucional, como es la consulta ambiental, se aplica a lo que se denomina reserva de ley, que consiste en que se puede regular solo mediante ley, pero aquí el presidente lo está haciendo mediante decreto. Bueno, en todo caso, la Corte todavía no se ha pronunciado sobre el fondo de este asunto, porque lo que ha hecho es admitir la demanda, ¿no? Esto recién lo analizará en el futuro. Lo que ha hecho la Corte es aceptar la solicitud de medidas cautelares que también los accionantes presentaron y ha suspendido la aplicación del decreto, porque estos días hemos visto pues los efectos del decreto. Resulta que en el Ecuador tenemos una consulta ambiental libre, pero con la policía y los militares enfrentándose a los consultados. Entonces, eso es inaudito, pues, ¿no? Es desconcertante. Sí, bueno, a veces somos creativos en el país, pero no seamos tanto, ¿no? ¿Qué libertad puede haber? Imagínense en una consulta ambiental en que hay enfrentamiento, ¿no es cierto?, de la policía, de los militares con la población. Realmente, y esto se debe también a que este decreto no ha sido sujeto a consulta prelegislativa, no ha, o los procedimientos que ha llevado adelante el gobierno no han logrado la legitimidad, la aceptación para ser tales. Entonces, en muchas comunidades, pues hay un rechazo, porque no se sienten realmente consultados y no están de acuerdo con los parámetros, con los procedimientos establecidos en el decreto, ¿no? Entonces, frente a esta situación, pues la Corte ha suspendido también el decreto. Y ya para finalizar esta entrevista, se viene el 20 de agosto, ya aparte de las elecciones, dos consultas populares que tienen que ver con el Yasuní y el Chocó Andino. En el caso del Chocó Andino, ¿qué va a pasar, digamos, de ganar el sí? ¿Qué tendría que pasar de acuerdo, digamos, con la consulta? ¿Qué tendría que pasar para cumplir de alguna manera la disposición y la pregunta de esta consulta? Bueno, los efectos de las consultas ambientales creo yo que tienen que determinarse en cada caso, ¿no? Pero ciertamente tiene gran importancia que los directa e inmediatamente afectados, que son las comunidades, por ejemplo, que viven en las zonas donde están avanzando las concesiones mineras, se pronuncien,
¿no? Se pronuncien, reclamen, si es que fuere del caso, pues expresen su negativa a que ese tipo de actividad se realice, ¿no? Y esto tendrá que ser considerado tanto por el gobierno central como por los gobiernos locales, que son los que autorizan el uso del suelo, del agua, que es indispensable para la actividad minera. Entonces, pues habrá que ya ver de forma más específica, más detenida, los efectos, ¿no es cierto?, que esto tenga, pero ciertamente son importantes y deben ser considerados para determinar cuál sería el fin, el futuro de esas concesiones mineras. Doctor Grijalva, muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, habría que ver qué pasa en estos 20 días y de pronto Guillermo Lasso nos sorprende con otro decreto más. Muchísimas gracias. Bueno, anunciado, ¿no? Han anunciado, ajá. Ha anunciado, me parece que son 6 decretos más. Entonces, justamente por eso yo también estoy preocupado de que el presidente insista en no cumplir con los criterios de urgencia económica que la Corte ya ha definido. Si es que esta actitud, digamos, se mantiene, pues entonces vamos a seguir no con un bloqueo, sino con una actuación coherente de la Corte conforme a su precedente jurisprudencial, Doctor controlando que se respete la Constitución. Eso es lo importante, que se respete la Constitución. Entonces, doctor Grijalva, nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias, Verónica. Excelente día.